están? Buen día. No sé si se acuerdan hace un tiempo que algunos domingos al mediodía nos quedábamos a comer asado. ¿Se acuerdan? Y acá adelante, en el viejo templo, había olorcito a carne. Bueno, era una tentación. Hoy hay otro olorcito. Y no sé si es la voluntad de Dios, pero coincidentemente siempre me toca hablar cuando alguien se queda a comer. Así que se va acercando la hora del mediodía y el estómago empieza a hacer ruido. Con lo cual, yo no sé si es una tentación o una valla más, pero bueno, agradecemos que tercera generación se queda a almorzar. Hoy no es asado, es un guiso, ¿verdad? Para el invierno, guiso de lentejas, claro, sí, bueno. Igual de tentador, mucho más en este tiempo. Bueno, quisiera compartir con ustedes algo que Dios puso en mi corazón hace un tiempo y que en realidad viene en relación a algunas ocasiones en donde el Señor también nos ha hablado en ese sentido. Hace un tiempo el pastor Miguel invitó a algunos hermanos a representar la vida de Moisés, ¿se acuerdan? ¿Sí? El pastor Sergio habló sobre Josué, sobre la decisión de su familia, él y su casa servir a Dios, ¿sí? La semana pasada Leandro habló sobre la voluntad de Dios, Leandro Yani, y ese hilo de cosas claramente guiado por el Espíritu Santo también me ha hablado a mí. Y quiero compartirlo con ustedes hoy. Y me gustaría que pensemos, y sobre todo pensemos que también en ese sentido, el próximo sábado vamos a tener una asamblea donde nos vamos a encontrar para pensar y orar y definir cómo servir a Dios, cómo extender el reino de Dios. Porque a eso somos llamados. Tenemos ejemplos en la Biblia y tenemos ejemplos cerca nuestro donde ese llamado se sigue dando. Así que vamos a pensar en este momento sobre algunos llamados que encontramos en la palabra de Dios y después nos vamos a detener en uno de ellos. La siguiente puede ser, Miriam, gracias. Vamos a leer dos pasajes, uno sobre el llamado de Isaías, otro sobre el llamado de Samuel. Están proyectados atrás mío, así que si quieren acompáñenme en la lectura. Cuando el Señor, por ejemplo, llama a Isaías, ¿sí? Y Isaías lo relata en el capítulo 6, versículo 8, diciendo: después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías le responde, aquí estoy yo. Le dije, envíame a mí. En el mismo sentido, otro llamado, y el Señor vino y llamó igual que antes. Este es muy interesante por las circunstancias en las que se dio. Samuel, ¿se acuerdan dónde estaba Samuel? ¿Sí? Estaba descansando, estaba durmiendo y pensó que ¿quién lo llamaba? Y él dice, Samuel respondió, habla que tu siervo escucha, y respondió de acuerdo a como le enseñó su maestro. Eso lo encontramos en 1 Samuel 3:10. Y la siguiente, otro ejemplo de un llamado en el Nuevo Testamento, en este caso un llamado de otras características en cuanto a cómo se dio. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo, luego Pablo, para el trabajo especial al cual los he llamado. Esto está en Hechos 13:2. Distintos ejemplos de llamados a servir. Y a mí me gustó mucho esta frase que encontré en un libro, por supuesto que no es mía. Pero
Cuando Dios necesita a una persona para su servicio, sabe dónde encontrarla. Y me hace pensar en esto. ¿A vos Dios te llamó a servir? ¿O te está preguntando? Porque ustedes saben que Dios sabe dónde encontrarte. ¿Sí? Y si te está buscando y te está preguntando, ¿qué estás haciendo con ese llamado? ¿Mm? Vamos a meternos ahora en la historia de alguien que vamos a ver muchas veces a partir del mes de agosto en nuestra escuela dominical. Voy a hacer una alerta de spoiler, como se dice. El próximo libro que vamos a estudiar es el libro de Éxodo. Así que prepárense los estudiosos, ¿sí? Porque vamos a hablar mucho de un personaje central que es el que viene. ¿Sí, Miriam? Podemos ver la siguiente. Y ahí lo tenemos a quién. A Moisés. ¿Sí? Que para el pueblo de Israel es un héroe nacional, ¿sí? No solamente religioso, sino un héroe nacional. La versión San Martín, digamos, nuestra, pero muy vinculado claramente a la transmisión de la voluntad de Dios para su pueblo. Pero ¿cómo empezó Moisés? O, bueno, aunque lo volvamos a ver, es interesante que nos detengamos en este pasaje que muestra esta ilustración, ¿sí? Y vamos a buscar, si quieren acompañarme en la Biblia, bien, pero si no, vamos a tener detrás nuestro el libro de Éxodo, justamente, en el capítulo 3, de los versículos 1 al 10, ¿sí? Y esto es el momento en el cual Moisés estaba ¿dónde? ¿Se acuerdan? Alguien que quiera hacer una pequeña síntesis de Moisés. A ver, había estado, primero, ¿dónde fue criado? En el palacio, en un lugar de comodidad, donde fue instruido, donde desde el punto de vista intelectual se invirtió en él, aprendió, se formó, hasta que de repente aparecen una serie de sucesos en la vida, mata a un egipcio porque ve que estaba maltratando a los de su raza, al pueblo de Israel, y eso automáticamente lo corre de ser casi príncipe a huir de Egipto y a enterrarse en el desierto apacentando el rebaño de su suegro. ¿Sí? Pasó desde el estrellato a estrellarse casi. ¿Sí? Y el suegro era sacerdote. Y dice la palabra que llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó a Sinaí, el monte de Dios. Un significado interesante, ¿sí? Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza, de una planta. Moisés se quedó mirando, lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, estaba encendida, estaba ardiendo, ¿qué pasaba? No se quemaba. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esta zarza no se consume? ¿Por qué no se quema? Tengo que ir a verla de cerca. Y cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar, mejor, ¿qué hizo Dios? Dios lo llamó. Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. No te acerques más, le dijo el Señor, porque ahora estás en un lugar santo. Sácate el calzado. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y seguimos leyendo, por favor. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios, aunque después logró verlo. Ya lo vamos a ver en la escuela dominical, se los dejo. Ciertamente vi, dijo Dios, la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Oí sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces, ¿sí?
de los egipcios. Estoy al tanto de lo que sufren. Por eso descendí para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de los egipcios. Y acá viene el cierre de todo lo que el Señor le dice, pero lo involucra directamente a Moisés. Ahora ve, porque te envío al faraón, vos, Moisés, vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Vos. A veces me pongo a pensar cuántas veces Dios me sacude y me dice, vos, Cristian. ¡Pum! Poné tu nombre cuando Dios te dice vos. A vos te estoy llamando, a vos te estoy diciendo esto. A vos te quiero hablar hoy. Te estoy llamando. Y quizás no necesite Dios que veas una planta que está ardiendo y no se consume ni se quema. Quizás estás viendo una situación que se repite todo el tiempo y no te estás dando cuenta. Quizás el tren te está pasando por delante tuyo. Pero como es tren y hace ruido, ya estoy acostumbrado. Vivimos a 1,5 cuadras del Sarmiento. El ruido del tren no me afecta. Y a veces Dios, en realidad, necesita sacudirte y decirte, te estoy llamando, te estoy hablando, sacate el calzado, porque tengo algo para decirte, tenés algo para hacer. ¿Qué te está diciendo Dios a vos? ¿Te está llamando? ¿O estás en la zona de confort? ¿O todavía estás quizás en Egipto? ¿O estás apacentando el rebaño de tu suegro? Miren, sigamos adelante. Moisés era exactamente igual que nosotros. Sí, la siguiente, miren. Después de que Dios le habla, ¿qué hace Moisés? El decálogo de excusas. ¿A mí me hablas? ¿A mí me estás hablando? Yo no soy nadie. No soy nadie, no merezco que me hables. Hay muchas otras que pueden hacer mucho mejor lo que vos me estás pidiendo. Pedíselos a ellos. Dejemos que el pastor se ocupe. Dejemos que los diáconos se ocupen. Dejemos que los maestros de clase se ocupen. Son mucho mejores que yo. Hoy cantábamos cosas que son muy significativas. Si yo quiero ser más como tú, ¿por qué pienso que no soy nadie? Si Dios me está llamando. Si le estoy pidiendo ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Entonces, ¿por qué también digo que no soy nadie? Si Dios me está buscando y me está hablando y me está llamando. Ahora, otra excusa también que puso Moisés y que a veces ponen aquellos que ponen a Dios en un bolsillo, ¿sí? Había un pastor que decía muchas veces ponemos a Dios en un bolsillo, lo adaptamos a nuestra realidad, a nuestra agenda. No, ¿quién es Dios? ¿Cómo hago? Dijo Moisés para mostrarle a los israelitas quién es Dios. ¿A quién voy a mostrar? Primera excusa, yo no soy nadie. Segunda excusa, ¿vos quién sos? ¿Sí? La tercera, no van a creerme. Yo les voy a hablar
Yo les voy a mostrar a vos, no me van a creer. Moisés seguía poniendo excusas. No puedo hablar correctamente, decía que era tartamudo, por eso lo llamaron al hermano para que hablara. O que vaya otro en mi lugar. Fíjense la cantidad de excusas que puso Moisés después de que Dios le dijo, vos vas a sacar a mi pueblo de Egipto. En esta serie de excusas, ¿cuáles son las mías? ¿Te pusiste a pensar cuáles son las tuyas? ¿Qué excusa le pongo a Dios para no escuchar su voz, no escuchar su llamado? Miren, ya vamos a verlo un poco más adelante, pero Dios va a llevar adelante su plan, ¿eh? A través mío o a pesar mío. La voluntad de Dios se hace. Y podemos poner un montón de excusas, pero si Dios nos llamó, vamos a tener que adaptar nuestra agenda a la agenda de Dios. Si se lo estamos pidiendo en adoración, ¿por qué cuando Él nos habla no escuchamos? ¿Cuáles son tus trabas para servir a Dios? ¿Cuáles son tus obstáculos? ¿Cuáles son mis excusas para servir a Dios? Todos tenemos un montón de ocupaciones y preocupaciones. Todos pasamos dificultades. Pero a pesar de eso, Dios nos sigue hablando y nos sigue llamando. Porque Dios, así como lo llamó Moisés, nos llama a nosotros. Y si bien había un montón de diferencias entre la personalidad y la persona de Moisés, seguía siendo tan persona como cada uno de nosotros. Y Dios, de muchas formas, obra a través de las personas. ¿Lo creemos? ¿Y qué hacemos con su llamado entonces? Veamos la siguiente. Obviamente que después de todo este tiempo y de cada una de las respuestas que Dios le dio a Moisés, ¿qué ocurrió finalmente? Como dice Éxodo 4:20, Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un burro. Me encantó este versículo, ahora les voy a decir por qué. Y regresó a la tierra de Egipto y en la mano llevaba la vara de Dios. ¿Qué dice Josué 24:15? Que hace 15 días justamente escuchamos de la mano de Sergio. Yo y Moisés agarró la SUV, la camioneta, la Amarok, ¿sí? Adaptada para las arenas de Egipto. ¡Pum! Vamos todos a trabajar. ¿Sí? Y regresó a la tierra de Egipto. ¿A hacer qué? Lo que Dios le dijo que haga. Lo que Dios le dijo que haga. Y como Moisés necesitaba llevarse un souvenir de su encuentro con Dios, porque se ve que todo lo que Dios le fue diciendo capaz que no alcanzaba, ¿sí? Se llevó la vara de Dios, que Dios le dijo, lleva esto, porque si alguien necesita saber quién soy yo, y ustedes pueden leerlo, lo van a leer en la escuela dominical, no voy a spoilear más nada, pero la vara de Dios era el poder de Dios para mostrar lo que Dios le iba a hacer, tanto a israelitas como a egipcios, al faraón y a todo su ejército. Y ahí fue Moisés, en su Amarok y con la vara de Dios. Terminó haciendo lo que Dios le dijo que haga. Dios es
imparable, ¿eh? Dios cumple su propósito en nosotros, cumple su propósito en la historia. A Dios no se lo puede detener. Ahora, Dios no te pasa por arriba. Dios no se olvida que tenemos una individualidad, que cada uno de nosotros es diferente, porque la Biblia dice que Dios sabe el pelo que se nos cae de la cabeza. Pero Dios va a buscar la disposición ¿de qué? De nuestro corazón. De nuestro corazón. Y a pesar que a Moisés lo tuvo que zarandear muchas veces, Moisés finalmente hizo lo que Dios le pidió que haga. Y ¿saben una cosa? Ustedes conocen la historia. Una vez que volvió a Egipto, Dios siguió adelante en Moisés y Moisés no paró ¿hasta dónde? Hasta poner al pueblo en la entrada de la tierra prometida. No paró más. No paró más. Y es muy interesante lo que dice Pablo en Romanos 8:28, que dice que sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien ¿de quién? De quienes lo aman. Y que son llamados según el propósito, según el plan que Él tiene para ellos. Dios cumple su propósito en cada uno de nosotros, en vos y en mí. A pesar de que a algunos nos cueste más y otros menos, Él va a hacer su voluntad. Y su voluntad es, como vimos el domingo pasado, perfecta, agradable, no solo para nosotros. A pesar de que Moisés la pasó mal en el desierto con todo el pueblo, pero siguió adelante. Y a pesar de que muchas veces la pasemos mal, el Señor va a cumplir su voluntad y su propósito en nosotros y nos va a llevar ¿a dónde? A donde Él quiere, a la tierra prometida. Esa tierra donde fluye leche y miel, donde vas a tener un encuentro con Él. Y aunque estés en el desierto y no tengas una camioneta apta, Dios te va a llevar y te va a guiar. Aunque no lo veas, Él va a cumplir. Vamos a ver la siguiente, por favor, Miriam. Como decíamos, una vez que llegó a Egipto, Moisés no se detuvo más hasta llegar a Canaán. Y atravesó por innumerables pruebas. Ustedes saben que Moisés llegó a decirle a Dios, ¿por qué me elegiste a mí? ¿Por qué me haces llevar a toda esta gente? Yo no soy el padre de ellos. Otras veces Moisés oró clamando por los mismos de los cuales se quejaba. Pasó por todos los momentos emocionales que puedan imaginar, por toda la desazón, por toda la frustración. Insisto, Moisés estaba orando, hablando con Dios y mientras tanto el pueblo estaba haciendo un becerro. Todas las pasó Moisés, pero cumplió el propósito del llamado de Dios. Siguió adelante. Dice Deuteronomio, cuando Moisés murió, tenía 120 años de edad. Una vez escuché un predicador que dijo, podríamos repartir la vida de Moisés en 3 partes, ¿no? 40 años casi viviendo en el palacio de Faraón, ¿sí? En la primera potencia mundial por ese entonces conocida, disfrutando absolutamente todo y casi heredero de lo que venía. Otros 40 años dando vuelta en el desierto, preguntándose qué iba a hacer de su vida, de príncipe a pastor de ovejas. Y finalmente, sus últimos 40 años haciendo ¿qué? Lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Suena un poco parecido a nuestra vida. Si llegaremos a 120, no importa. Pero ¿cuánto tiempo vamos a estar en la comodidad de escuchar, en la inquietud de no saber qué hacer, hasta que finalmente
escuchemos lo que Dios nos dice que tenemos que hacer y lo hagamos. Ven que Moisés, en definitiva, se parece a nosotros, o nosotros a Moisés. Dice que murió, tenía 120 años de edad, pero que sus ojos nunca se le nublaron, nunca envejecieron, no perdió vigor, nunca más surgió en Israel un profeta que como Moisés hubiera conocido al Señor cara a cara. Hoy hablamos de los falsos profetas en las clases, ¿verdad? Bueno, nunca más hubo un hombre como Moisés para Israel, por eso es tan reconocido, pero estamos hablando de este Moisés para nosotros, para cada uno de nosotros. Nadie lo igualó en todas las señales y prodigios que el Señor lo mandó a hacer en Egipto contra el faraón y contra todos sus siervos y su país, ni en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que hizo a la vista de todo Israel. Este maravilloso hombre las pasó igual que nosotros. Las pasó igual que nosotros. Y para ir cerrando, permítanme hacer algunas conclusiones que ya hemos dicho. Dios obra a través de mujeres y de hombres, a través nuestro y a pesar nuestro, ¿sí? Dios tiene un plan para nosotros y lo cumple aun cuando no lo veamos. Cuando Dios le habla a Moisés, le dice, yo escuché lo que está sufriendo mi pueblo y voy a sacarlos de Egipto. No voy a permitir que sufran más. Dios tenía un plan y en 10 versículos se lo explicó a Moisés. ¿Cuántas veces Dios nos quiere contar lo que Él quiere hacer y nosotros no nos acercamos a ese lugar donde está la zarza ardiendo? Moisés terminó entregando y confiando enteramente su vida a Dios. Y cuando uno confía su vida a Dios, Dios hace mucho más que compensar todo lo que nosotros tengamos como insuficiente o deficiente. Moisés puso un montón de excusas, su tartamudez, su timidez, su temor, su sensación de que no era nadie. Dios tomó todo eso e hizo de Moisés un siervo que hoy nos sigue hablando. Y permítanme decirles esta frase que tampoco es mía, pero que un pastor muy amado por mí repite permanentemente. A Dios le importa nuestra disponibilidad por encima de nuestra habilidad, por encima de nuestros títulos, por encima de nuestras capacidades. Samuel dijo, aquí estoy, Señor. Isaías dijo, aquí estoy, Señor. Nuestra disponibilidad primero, eso es lo que ve Dios, nuestra disposición del corazón. Entonces hoy te pregunto, ¿dónde está tu corazón ante el llamado de Dios? ¿Qué vas a hacer con el llamado a servir que Dios pone? ¿Lo vas a escuchar? ¿Vas a ubicar a Dios en alguna parte de tu agenda? ¿Lo vas a poner en el bolsillo? ¿Vas a responderle que hay muchos mejores que vos para hacer la obra que Él tiene para vos? ¿Vas a necesitar la vara de Dios para volver a Egipto y cumplir con su palabra? ¿O vas a entregar tu vida a Dios para que la quebrante, la transforme y reflejes al mundo el amor de Dios? ¿Qué vas a hacer con el llamado a servir? Dios sigue buscando. Pero ¿sabes una cosa? Si Dios te está buscando, te va a encontrar. Te va a encontrar. Y aunque a veces seamos como Jonás y vayamos para el otro lado y tomemos el barco en la dirección contraria, Dios te va a encontrar.
Y te va a decir, ¿qué estás haciendo si yo te estoy llamando? Poné tu vida en las manos de Dios y aunque no te dé la agenda, y aunque creas que hay cosas más importantes, y aunque pienses que hay otros más que lo podrían hacer, y ves que hay otros hermanos, y ves diáconos, y ves pastores, no. Dios te está llamando. Está buscando tu disposición del corazón para servir. Y si pones tu vida al servicio de Él, quizás seas otro Moisés, para la gloria de Dios y para extender el reino de Dios y predicar a Jesucristo, el Señor y Salvador de nuestras vidas. Que Dios los bendiga mucho.